Hola, hola, querido amigo. Qué bueno estar contigo una vez más para reflexionar en el Revivados por su palabra. Hoy estamos acá en medio de la naturaleza, ¿verdad? En ese lugar lindo que es el CADEP, el Colegio Adventista del Este Paraguayo, un colegio de internado que tenemos acá. Y acá, en este lugar lindo, yo quisiera reflexionar contigo en Proverbios capítulo 17, que es el capítulo de hoy. Bueno, antes vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, danos sabedoria para compreender tu palavra uma vez mais, Senhor, pois oramos en el nombre de Jesús. Amém. Muito bem, Provérbios 17 é um capítulo lindo que apresenta uma variedade de características, apresenta também orientações sobre comportamentos a evitar e também orientações para os jueces. E eu quisiera entonces hablar contigo de los versículos que a mí fueron muy importantes en este capítulo. Entonces, por ejemplo, el versículo 1 habla del amor en el hogar, la importancia del amor en el hogar, cuando dice que mejor es un bocado seco en paz que una casa de contiendas llena de provisiones. Este versículo es casi que una repetición de dos otros versículos que aparecen en el capítulo 15. El capítulo 15, por ejemplo, el versículo 16, dice la palabra de Dios: mejor es el poco con el temor de Jehová que un gran tesoro donde hay turbación. Y también, por ejemplo, en el versículo 17, que dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que el buey engordado donde hay odio. Entonces, lo que el autor está hablando acá es de la importancia de buscar el amor en el hogar, la dirección de Dios para nuestra familia. Después, otro versículo también muy importante es el versículo 5, que dice que aquel que escarnece del pobre afrenta a su hacedor. Y esto sí es una repetición entonces de lo que está en el capítulo 14. Por ejemplo, capítulo 14, el versículo 21 dice aquí, una orientación muy semejante: el que peca aquel que menosprecia a su prójimo, pero aquel que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y el versículo 31 dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, nuestro Dios, nuestro Creador, ¿no? Pero lo honra el que tiene misericordia del pobre. Entonces, estos versículos son casi que orientaciones que son dadas a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, encontramos en Mateo 22, 37 hasta el 39, Gálatas 6 y el versículo 10. Encontramos también en Gálatas 2, versículo 10, y el texto clásico que es Mateo capítulo 25, encontramos la importancia de ayudar al prójimo. Y Jesús dijo en Mateo 25, versículo 40, que cuando ayudamos nuestro prójimo, es como si estuviéramos haciendo para el propio Dios, para el propio Jesucristo. Entonces, por eso es muy importante y dice que nosotros afrentamos a nuestro Creador cuando nosotros menospreciamos, escarnecemos de las personas que necesitan, ya sea necesitan de comida, necesitan de ropa o simplemente de un abrazo. Yo quisiera también llamar tu atención para el versículo 9, que dice: el que encubre la falta busca la amistad, el que divulga aparta al amigo. Acá es una reprensión en contra los chismosos, los chismes, ¿no? Y la importancia de de cuidar con nuestras palabras. El capítulo 16, que es el capítulo que hemos leído ayer, y el versículo 28, si tú te acuerdas, dice que el chismoso separa a los mejores amigos. Entonces, cuidado con tus palabras, con lo que tú hablas. Si tienes que hablar de algo o de alguien, que sea algo bueno, ¿verdad? Que no salga críticas, que no salga chismes de tu boca, sino que salgan de tu boca palabras para edificar a tu prójimo, para edificar las personas. Bueno, después tenemos acá el versículo 13 y 14, que dice: al que da mal por bien, el mal no se apartará de su casa. El que inicia la discordia es como quien suelta las aguas. Abandona pues las contiendas, abandona las contiendas. Entonces lo que el texto dice es: sé amoroso, ama a las personas. Si miramos a Romanos capítulo 12, por ejemplo, ese texto yo quisiera recalcar contigo. Romanos el capítulo 12. Vamos conmigo acá para ver lo que dice el texto. A ver, Romanos
el capítulo 12. Acá Pablo también repite la misma orientación. Y es importante porque este tema de amor al prójimo es repetido en toda la Biblia. Entonces dice Pablo acá en el 12, desde el versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estad en paz. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, por eso el texto dice: no pague mal por bien. Y más dice: el que inicia la discordia es como quien suelta las aguas, abandona la contienda. ¿Por qué iniciar una discordia? Tenga perdón en tu corazón. Pida a Dios fuerzas para perdonar, no tener rencor en el corazón, y seguramente tú serás muy bendecido. Bueno, después otro versículo que yo quisiera recalcar es el versículo 17, que dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en el tiempo de angustia. La importancia de amar, la importancia de demostrar amor para con nuestros amigos. El versículo 19 que dice que el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Y querido amigo, este versículo, voy a dejar por último este versículo y vamos al 22. El 22 dice: el corazón alegre es como una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. La importancia de ser alegre, feliz. Y si tú te acuerdas, el capítulo 15 y el versículo 8 dice: la oración de los rectos es su gozo. Cuando oramos tenemos alegría, cuando participamos de la misión tenemos gozo en el corazón. Lucas capítulo 10 habla sobre esto, el Salmo 126 también. Hay gozo, hay alegría cuando oramos, cuando buscamos al Señor, ¿no? Y entonces esta alegría trae no solamente salud espiritual, sino que salud física también para cada uno de nosotros. Y aún más, querido amigo, yo quisiera recalcar para ti la importancia, por lo tanto, de ser fiel, de andar en los caminos del Señor, que es lo que recalca el versículo 23. Y aquel que es fiel, aquel que ora, aquel que busca a Dios, que participa de la misión, es feliz. Una felicidad que nadie que no tiene esta característica, que no participa de la misión, sabe exactamente cómo es. Bueno, y yo quisiera terminar entonces con el versículo 19. El versículo 19 es muy importante porque dice: el que abre demasiado la puerta busca la ruina. Querido amigo, acá es un llamado del Señor para no caminar muy cerca del abismo, no andar, porque hay personas que dicen: ¿hasta dónde yo puedo ir? ¿Dónde yo puedo ir sin caer en la tentación? ¿A qué? ¿Cuán cerca de la tentación yo puedo llegar sin caer en la tentación? Es como un rey que una vez llamó a varias personas. Él necesitaba de un chofer, ¿verdad?, para manejar ahí su carro. Y entonces el rey llamó a uno y le preguntó, quería saber qué cerca del abismo tú puedes manejar sin caer. Y entonces el chofer dijo, el candidato a ser chofer dijo: yo puedo manejar hasta 30 centímetros del abismo sin caer, soy muy bueno. Entonces llamó el otro dijo: yo puedo manejar hasta 10 centímetros del abismo sin caer, porque soy muy bueno para manejar los carros y manejar los caballos. Entonces el rey llama a otro y dice: a qué distancia tú puedes acercarse del abismo sin caer? Entonces el tercer candidato dice: bueno, si yo tengo que manejar cerca de un abismo para ser tu chofer, es mejor entonces no elegirme, porque yo suelo no llegar cerca del abismo porque es muy peligroso. Así, querido amigo, este tercer, según la historia, que es una anécdota, fue entonces contratado para ser el chofer, porque el rey quería a alguien que evitara el abismo. Y así esta es una lección para nosotros. Y acá es lo que dice el Proverbios capítulo 17. El que abre demasiado la puerta busca la ruina. Cuidado, anda lejos de la tentación y no se acerque de la tentación, de lo que es malo, porque puede ser muy peligroso. Que Dios te ayude para que tú puedas tomar unas buenas decisiones. Que estas lecciones de Proverbios 17, hay otras,
puedan hacer parte de tu vida y tú puedas seguramente tener muchas bendiciones, ser bendecido. Que Dios te bendiga. Voy a orar por ti. Querido Padre, bondadoso Dios, que tú puedas estar con nosotros hoy. Danos un lindo día en tu presencia, en tu iglesia, en nuestra casa, donde quiera que estemos. Ayúdanos a poner en práctica estos consejos de Proverbios 17, pues oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos mañana para estudiar Proverbios 18. Chao, chao.